Vamos a darle ese aplauso fuerte para el Señor, hermanos. Él es merecedor de toda nuestra adoración. Le quiero dar la bienvenida primeramente, hermanos, que nada, hermanos, a todo el pueblo de Dios. Y no sé si hay alguien que nos esté visitando quizás por la primera o segunda ocasión, pero si hay, hermanos, queremos darte la bienvenida, ¿verdad? Que Dios te bendiga y estamos muy contentos de que puedas estar aquí con nosotros. Vamos a pedirle a los niños, hermanos, que salgan a sus clases, y también a los jovencitos. Todos los que tengan sus clases pueden salir, hermanos, en este momento. Y nosotros vamos a continuar, mi amado hermano, vamos a continuar con la serie de estudios que hemos llevado a cabo, hermanos, iniciando en la Segunda de Reyes, capítulo 2, ¿verdad? Comenzando en el versículo 1. Donde allí la palabra de Dios, hermanos, pues nos habla acerca de unas jornadas que Elías tuvo. Y juntamente con Elías, hermanos, pues ahí estaba Eliseo también. Y hemos estado estudiando ya esta va a ser la tercera semana, hermanos, que estamos en esta serie de estudios acerca de esta jornada, ¿verdad? Que Elías tomó, pero también llevaba con él a Eliseo. Y bueno, vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir la guianza al Espíritu Santo del Señor para que nos pueda guiar, hermanos, y que nuevamente Dios nos hable a través de esta tercera jornada que será la de Jericó, ¿verdad? Pero vamos a orar y pedir la dirección del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, Señor, gracias te damos una vez más por tu gran misericordia, por tu bondad, Señor. Sabemos, Padre amado, que en cada palabra que tú nos hablas a nosotros, Señor, como tu iglesia, sabemos que hay bendición en esa palabra, Señor. Hay prosperidad, hay sanidad, hay libertad, Señor. Hoy, Señor, suplicamos que una vez más, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, tú nos hables a nuestras vidas, Señor. Padre amado, te suplico, mi Dios, que tomes control, Señor, de cada punto que hoy vamos a estar tocando, Señor. Porque sabemos, mi Dios, que tu palabra, mi Dios, jamás vuelve vacía, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Suplicamos, mi Dios, que tú prepares cada corazón, mi Dios, cada mente. Que tú prepares a cada persona que hoy se ha tomado el tiempo para estar aquí en tu casa, Señor. Nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo, sabiendo que tú tienes control de todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no las palmas al Señor y tomas tu asiento? Y bueno, hermanos, mira, quiero retomar, hermanos, sí necesito tomar unos minutos, hermanos, para simplemente dar un pequeño resumen, hermanos, de lo que hasta hoy hemos llevado a cabo, hermanos. En el libro de Segunda de Reyes, mis hermanos, en el capítulo 2, versículo 1. Ahí tenemos, hermanos, en esos pasajes bíblicos tenemos, hermanos, unas jornadas que Eliseo, por medio de Dios, hermanos, Dios le indica a cuáles lugares él debería de ir y atender esos lugares. Pero en cada una de esas jornadas él se lleva a Eliseo va con Elías. Y estas son 4 ciudades que ellos visitan. Se pueden llamar 4 ciudades o qué sé yo, hermanos, estas 4 ciudades representan, hermanos, tienen una representación bien importante en nuestra vida espiritual, hermanos. Porque cada una de estas ciudades, hermanos, las cuales son Gilgal, Betel, Jericó y Jordán. Estas 4 ciudades representan 4 estaciones, hermanos, en la vida de todo creyente. Todo creyente, hermanos, todo verdadero creyente, hermanos, ¿verdad? Todo creyente que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Necesitamos pasar por estas 4 estaciones en nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo. Y cada una de estas estaciones, hermanos, o ciudades que Elías y Eliseo entraron, tiene una representación de máxima importancia para todo el pueblo de Dios.
Ya hablamos, hermanos, acerca de lo que Gilgal representa, hermanos. Fue la primera ciudad en la cual ellos van. Gilgal representa, hermanos, la ciudad de nuevos comienzos. Ya hablamos acerca de esto. Pero también, hermanos, Gilgal también representa la eliminación de la carne, o sea, la eliminación de la vida del yo. ¿Por qué? Porque allí fue donde Dios, hermanos, ordenó a Josué que circuncidara a toda la nueva generación. Y fue allí en Gilgal, hermanos, que fueron circuncidados toda la segunda generación. Porque acuérdate que la primera generación, todos perecieron, hermanos. Todos murieron allí en el desierto. Ninguno, con excepción de Josué y Caleb, ninguno logró entrar a donde Dios los quería llevar. Por muchas razones. Básicamente, hermanos, por desobediencia al Señor. Pero la segunda generación, Dios le pidió a Josué que los circuncidara. Y fue allí en Gilgal donde hizo eso. Por eso Gilgal representa la ciudad de nuevos comienzos. Pero también representa, hermanos, la eliminación de la carne. En Josué capítulo 5 versículo 9 es donde nos dice la Biblia, hermanos, el por qué ese lugar fue llamado Gilgal. Espiritualmente hablando, hermanos, y ya hablamos, hermanos, que el primer paso hacia la plenitud celestial es la eliminación de la carne, la eliminación de la vida del yo, ¿verdad? La voluntad de la carne, hermanos, es la cual es la voluntad del yo. Y esto es parte del viejo hombre en nosotros. Muchas de las veces, hermanos, nosotros acostumbramos a siempre hacer nuestra propia voluntad, carnalmente hablando, ¿verdad? Nos gusta hacer nuestra propia voluntad. Nos gusta, hermanos, llevar a cabo nuestros deseos. Nos gusta, hermanos, siempre complacer al yo. Y de eso es de lo que se trató el primer segmento, hermanos, de Gilgal, ¿verdad? Que nosotros necesitamos, hermanos, eliminar esa parte de nosotros, el complacernos, el hacer nuestra propia voluntad y pasar por ahí por Gilgal. Ahí en Gilgal es donde Dios, hermanos, ¿verdad?, nos trae corrección. Y es allí en Gilgal, hermanos, donde Dios nos hace ver, ¿verdad?, nos trae corrección, nos trae disciplina. Es allí en Gilgal donde Dios nos hace que eliminemos esa parte del yo, nuestra propia voluntad. Porque yo creo, hermanos, mira, la voluntad de la carne, la cual es la voluntad del yo, es parte del viejo hombre en nosotros. Y esto es lo que se interpone, hermanos, en el camino hacia la plenitud, una vida plena. Esto es lo que se interpone de que podamos llegar a esa tierra prometida, espiritualmente hablando. La mayoría de nosotros, hermanos, tenemos, mira, ¿por qué muchas de las veces nos gusta complacer a nuestra carne? Y muchas veces no nos damos cuenta que podemos estar siendo muy egoístas, hermanos, y preferir hacer nuestra propia voluntad que la voluntad de Dios. Y eso es porque la mayoría de nosotros tenemos un punto ciego acerca de nosotros mismos. Un punto ciego. La semana pasada hablábamos, hermanos, yo pienso que todos aquí los que manejamos un vehículo, y eso está hermanos, ¿verdad? Cuando tú vas a hacerte el examen para conducir, para agarrar tu licencia de conducir, ¿verdad? Hacen esta pregunta acerca del punto ciego que todos tenemos en alguna ocasión cuando vamos manejando. Ese punto ciego, hermanos, es el que muchas veces no nos permite ver, hermanos, ¿verdad? Que hay alguien muy cerca de nosotros, pero que nosotros no podemos verlos. Y si nosotros no tenemos cuidado y no somos, hermanos, cuidadosos, podemos causar un accidente. Si no ponemos atención a esos puntos ciegos que son tan importantes y tan peligrosos. En la vida del ser humano, hermanos, del cristiano, todos nosotros también tenemos un punto ciego. Y ese punto ciego, hermanos, son aquellas áreas, aquellas cosas que nos afectan en nuestra vida espiritual. Y es aquí en Gilgal, hermanos, donde Dios nos hace ver estos puntos ciegos, ¿verdad? Él comienza a darnos formación, corrección, disciplina. ¿A qué me refiero yo con esos puntos ciegos? Que a veces, hermanos, tenemos hábitos, a veces tenemos cierto carácter, hermanos, que nos afecta como cristianos. A veces tenemos, hermanos, ciertos caracteres, tenemos ciertos hábitos que a Dios no le agradan. Y todo mundo puede ver esos puntos, hermanos, pero muchas veces nosotros mismos no los podemos ver en nosotros.
Se nos hace muy fácil verlos en otras personas y decir cómo esta persona puede ser cristiano y mira cómo actúa, mira qué humor tiene, mira lo que hace, mira lo que dice, mira cómo se comporta. Pero muchas veces los vemos en otras personas, pero en nosotros mismos no los podemos ver. ¿Cuántos dicen amén? Y esos son los puntos ciegos que en esta primera etapa de Gilgal, esos son los puntos ciegos que Dios trata con nosotros. Gilgal representa, hermanos, una persona que comienza a buscar lo espiritual, una persona recién llegada a una iglesia, a un templo, una persona que decide por primera vez en su vida buscar a Dios porque quiere un cambio en su vida. Gilgal representa el lugar de nuevos comienzos. Gilgal, mi amado hermano, representa el lugar donde vamos a tener formación, donde vamos a tener corrección de parte de Dios, donde vamos a tener ciertas disciplinas de parte de Dios para no morir en el camino del desierto, como lo hizo toda la primera generación. Y esto lo podemos ver en Josué capítulo 5, versículo 6. Como toda la primera generación, hermanos, que salió de Egipto, ¿verdad? Dios los sacó de Egipto para llevarlos a una tierra prometida. Pero toda la primera generación no logró llegar a esa tierra prometida, aunque fue promesa de Dios que Él los lleva, hermanos, que Él los llevaría, pero no llegaron. ¿Por qué? Por desobediencia, hermanos. Y Josué capítulo 5 versículo 6 nos explica el por qué, ¿verdad? Ahí nos dice, hermanos, que principalmente fue porque ellos no obedecieron a Dios. Ellos querían siempre caminar haciendo su propia voluntad. Ellos, mi amado hermano, entraron en esa etapa, hermanos, de principios nuevos, nuevos principios, nuevos comienzos, pero no quisieron comenzar con la dirección de Dios. Quisieron comenzar con su propia voluntad, haciendo lo que a ellos les placía, ignorando la voz de Dios. Entonces, hermanos, es allí en Gilgal donde Dios nos hace ver esos puntos ciegos. Y Dios comienza a darnos formación a través del Espíritu Santo. Comienza a corregirnos, comienza a darnos una disciplina espiritual para que nosotros no moramos igual que la primera generación, camino a la tierra prometida. Y tenemos nosotros que decidir, hermano. Mira, fue en Gilgal, hermano, la ciudad de nuevos comienzos, donde Dios ordenó a Josué circuncidar a toda una nueva generación. ¿Por qué hizo eso? Porque la circuncisión, hermanos, era lo que los identificaba como el pueblo de Dios. La circuncisión, hermanos, es algo que, ¿verdad?, tiene que ver con algo que se corta. Tiene que ver con cortar, con quitar, con desechar algo de ti. Y es ahí en Gilgal, hermanos, en los nuevos comienzos, cuando Dios comienza, hermanos. ¿Por qué? Porque es una nueva generación. Dios comienza a quitarnos, a circuncidarnos espiritualmente hablando, a quitarnos cosas de la carne, a quitarnos esas cosas que a Dios no le agradan. Él comienza a quitar, a desechar todo lo que a Dios no le agrada de nosotros. Y eso es, hermanos, lo que sucede en Gilgal, un nuevo comienzo. Se le conoce como, hermanos, el lugar, ¿verdad?, de eliminación de la carne, los deseos de la carne, la vida al yo. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo siento esto, a mí me gusta esto, a mí me gusta. Hermanos, ese yo se tiene que eliminar, porque cuando nosotros tenemos al yo constantemente en mi boca, hermanos, nosotros somos los que tenemos el trono, no Dios. Entonces tenemos que desentronarnos a nosotros mismos para, hermanos, para que Dios, darle lugar a Dios en ese trono, en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, ese fue el primer lugar, mi amado hermano. Ahora tenemos que meditar nosotros en esto y meditar en qué estación vas tú, ¿verdad? ¿En cuál de estas 4 estaciones vas tú? Hay personas que quizás apenas van en la primera, pero mira, para nosotros poder llegar a esa tierra prometida, espiritualmente hablando, para nosotros llegar, hermanos, a ver la promesa que Dios nos da a nosotros, que un día vamos a estar con Él por toda la eternidad, tenemos que pasar estas 4 estaciones. No podemos llegar a la presencia de Dios solamente en la primera estación. Todas son buenas, pero tenemos que pasar cada una de estas 4 estaciones.
Hermanos, quizás hay personas que van comenzando y están ahorita en esa estación de Gilgal. Quizás están comenzando donde apenas están aprendiendo acerca del Señor, apenas están conociendo un poco de lo que es la palabra de Dios. Quizás son nuevos en el evangelio, apenas están dando sus primeros pasos. Y eso no es malo, eso es muy bueno. Es muy bueno, hermanos, ¿verdad? Y en esos primeros pasos es donde Dios empieza a hacerte ver esos puntos ciegos que tú no veías. Empieza a hacerte ver, ¿verdad?, los malos hábitos que tú tienes. Empieza a redarguir tu corazón y empieza a enseñarte y a mostrarte que tú necesitas cambiar esas áreas en tu vida, que tú necesitas dejar esas cosas atrás y comenzar una vida nueva ahora ya en Cristo Jesús. Y hermanos, eso es algo bueno, porque Él comienza a mostrarnos, comienza a corregirnos, a disciplinarnos, a enseñarnos. Ahora, hermanos, no necesariamente este es el lugar para los nuevos, para los que van comenzando, porque hay personas que pueden tener ya muchos años en el evangelio y aún no salir de Gilgal. ¿Por qué? Porque aún no quieren ser corregidos por Dios, porque aún no quieren ser disciplinados por Dios, porque aún, hermanos, no quieren ser, ¿verdad? Aún no quieren ser formados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, mira, esta es la primera ciudad de Gilgal. Después de esta, hermanos, dice la palabra de Dios que Elías, hermanos, saliendo de ahí de Gilgal, su siguiente entrada iba a ser a Betel. Betel, hermanos, significa casa de Él. ¿Casa de quién? Casa de Dios. Esta segunda jornada, hermanos, nos habla de una separación completa del mundo y de una consagración al Señor. Mira cómo va, mira, hermanos, en el orden que Dios puso estas 4 ciudades y su significado. Hermanos, no es suficiente comenzar a conocer de la palabra de Dios. No es suficiente, es bueno, pero no es suficiente, no es suficiente empezar a buscar de Dios. No es suficiente quedarnos en Gilgal, sino que es necesario, después de que Dios ya te muestre, después de que Dios ya traiga corrección a tu vida, después de que Dios traiga formación a tu vida, después de que Dios traiga cierta disciplina a tu vida espiritualmente hablando, no nos podemos quedar allí. Necesitamos avanzar a esta otra etapa, que es Betel. A la semana pasada, hermanos, enseñó acerca de Betel. Y en un resumen de todo lo que ella habló, hermanos, y todo esto, pero en un resumen, esto es lo que es casa de Él, casa de Dios. Esta segunda jornada nos habla de una separación. Fíjate, una separación una separación completa, no parcial, hermanos, completa del mundo. Y también nos habla de una consagración al Señor. Espiritualmente hablando, hermanos, Betel es el lugar de encuentro personal con Dios. Un lugar donde podemos, hermanos, construir un altar de adoración, donde podemos entregarnos a nosotros mismos como ofrenda a Dios. Es un lugar, mi amado hermano, donde nosotros vamos ya a entrar en un encuentro personal con Dios. Porque una cosa es que Dios nos muestre en qué áreas estamos mal, que Dios nos corrija, que Dios nos traiga cierta disciplina, que Dios nos enseñe de su palabra. Pero otra muy diferente es tener un encuentro personal con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Puede haber personas que ya tienen muchos años en el evangelio, pero no han tenido un verdadero encuentro personal con Dios. No nos equivoquemos, hermanos. Mira, hay toques del Espíritu Santo que llegan a nuestra vida, pero ese toque del Espíritu Santo no quiere decir que tuviste un encuentro personal con Dios. Hay momentos, hermanos, donde mucha gente se emociona, hay emocionalismo y sentimos la gloria de Dios, pero nos emocionamos. Pero es todo lo que es emocionalismo.
Hermanos, eso no quiere el mover del Espíritu Santo que se siente, pueda sentir en medio del pueblo de Dios. Eso no quiere decir que tú personalmente has tenido un encuentro personal con Dios. Eso puede ser el mover del Espíritu Santo, donde quizás tú fuiste tocado, te emocionaste, te alegraste, te sentiste bien, pero el siguiente día se te pasa todo y ya todo sigue igual otra vez. Estamos hablando, hermanos, de que Betel es el lugar de encuentro personal con Dios, un lugar donde podemos construir un altar de adoración, donde podemos entrar, hermanos, entregarnos a nosotros mismos como ofrenda a Dios. Mira, en Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 8. Y mira, le voy a pedir a mi hermano Eduardo si me apoya. Mi hermano Eduardo, no sé si me puede apoyar en leer. Aquí está el micrófono si gusta. Estoy tratando, hermanos, de... Cuando hablo mucho, hermanos, me estoy recuperando de la garganta. Quiero poder terminar el mensaje. Pero mira, le voy a pedir a mi hermano si puede leer Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 8. Pero aquí nos habla, hermanos, aquí nos habla acerca de un encuentro personal con Dios. ¿Qué es un encuentro personal? ¿Qué es ese encuentro personal? ¿Verdad? ¿Qué es eso? Y aquí en este pasaje bíblico podemos ver que Isaías tuvo un encuentro personal con Dios. Y mira, tomemos esto en cuenta, que para este momento Isaías ya tenía años de servirle a Dios. Ya tenía años en el ministerio en el cual Dios lo había llamado. Pero no fue hasta entonces, hasta este punto, que Isaías tuvo un encuentro personal con Dios. Y así nos puede pasar a muchos de nosotros. Podemos tener un llamado de parte de Dios y podemos estar participando en muchas cosas en la casa de Dios, pero eso no significa que tú has tenido un encuentro personal con Dios. Y mira, ¿por qué digo, hermanos, que Isaías ya tenía tiempo en su ministerio, en su llamado, hermanos? ¿Por qué? Porque mira, un capítulo antes del que va a leer mi hermano Eduardo, hermanos, Isaías siempre se fijaba en los defectos de los demás, siempre apuntaba a los demás, siempre criticaba a los demás, siempre, hermanos, hacía comentarios de los demás personas y eran comentarios negativos. Pero no fue hasta que él tuvo este encuentro personal con Dios, cuando él dejó de apuntar a la gente, cuando él dejó de criticar a la gente y comenzó a ver su propia vida, cómo estaba delante de Dios. ¿Qué nos dice, hermano Eduardo, el libro de Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 8? Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Ahí podemos ver, mi amado hermano, mira el versículo 5 del que acabó de leer mi hermano Eduardo. Es un versículo muy, muy clave. Dice: entonces dije: ay de mí. O sea, hermanos, él reconoció que algo
Algo grave podía pasarle a él. Dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y luego, hermanos, mira, cuando los ángeles, cuando estos serafines, hermanos, tomaron un carbón, él decía: Señor, ¿cómo es posible que yo esté teniendo este encuentro personal contigo, siendo yo un pecador, siendo yo impuro de labios? Hermanos, pero Dios, que conoce los corazones, Dios sabía que él estaba arrepentido de no haber visto ese punto ciego de él. Él veía, hermanos, a los demás, pero no podía ver sus propios defectos. Entonces dice que los serafines fueron y tomaron un carbón hermanos, de ahí del altar con las tenazas, y que con ese carbón tocaron sus labios. Fue limpio. Entonces, hermanos, mira, y luego el versículo 8, hermanos, dice: después oí la voz. ¿Después de qué? Después de que ese carbón fue tocado por sus labios, después de que toda culpa fue quitada, después de que Dios lo había limpiado de todo, es entonces que él dijo: yo oí la voz de Dios. Hermanos, muchas de las veces nosotros, ¿por qué no escuchamos la voz de Dios con nuestros oídos espirituales? Porque a veces tenemos pecado, a veces estamos desordenadamente, no queremos obedecer a Dios. Oímos la palabra, pero lo oímos humanamente. No tenemos ese tacto para oír la palabra de Dios, hermanos, con el Espíritu Santo. Dice: después de que fue limpio, dice: oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? En otras palabras, Dios estaba preguntando: ¿quién podrá encargarse de ir a llevar mi palabra? ¿Quién podrá ir por nosotros? Y allí fue donde él dice, ¿verdad? Heme aquí, envíame a mí. Él empieza a decir: envíame a mí. Después que tuvo ese encuentro personal, pudo oír la voz de Dios. Cuando hay un encuentro personal, hermano, mira, cuando hay un encuentro personal con Dios, hay un espíritu de servicio inmediatamente. Cuando hay un encuentro personal con Dios, hay un espíritu de santidad. Hermanos, Isaías, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30, dice la palabra de Dios que Isaías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Entonces, estos versículos nos dan a entender, hermanos, que cuando hay un encuentro personal con Dios, lo primero que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida es que va a poner en ti un espíritu de servicio. Va a poner en ti un espíritu de santidad, ¿verdad? Vas a estar dispuesto a cambiar cosas que Dios te ha pedido que cambies. Vas a querer tú renovarte, vas a querer tú ser una nueva persona. Isaías es lo que había hecho. Dijo: yo necesito arreglar el altar de Jehová que está arruinado. Betel, hermanos, es el lugar de pacto. Génesis capítulo 17, versículo del 1 al 9. Jehová hizo pacto con Abraham allí en Betel. En Génesis 17 del 1 al 9, hermanos, Dios le hizo una promesa a Abraham, una promesa generacional. Le dijo a Abraham: esta tierra en la cual tú hoy estás presente, dijo, yo te la daré a ti. Y le empezó a mencionar desde dónde hasta dónde le iba a dar. Y le dijo: yo te la daré a ti y a tus generaciones y a las generaciones de tus generaciones. Mi pacto contigo, Abraham, es de que yo te bendeciré, no solamente a ti, sino a tus generaciones venideras. Allí fue donde Dios hizo pacto con Abraham. Cuando Abraham iba camino, pero no sabía hacia dónde iba, y Dios le decía: solamente sigue caminando, solamente sé obediente. Y allí fue donde le empezó a revelar, hermanos, el primer pacto que él tenía para Abraham. También allí en Betel, hermanos, fue donde Jacob, esta ya es las generaciones de Abraham. Jacob hizo pacto con Dios en Génesis capítulo 28, versículo del 20 al 22. Allí es donde
hermanos, Jacob ve esa escena donde una escalera, hermanos, que estaba hasta el cielo de alta, y él veía los cielos abiertos, una escalera, veía ángeles que subían, ángeles que bajaban, hermanos. Y allí es donde él ve esa revelación. Y ahí es donde Jacob hace pacto con Dios. Él dice: este es casa de Dios y yo no lo sabía. Y Jehová, Jacob hace, hermanos, pacto con Dios. Entonces Betel, casa de Dios, es donde hay presencia de Dios, es donde hay un encuentro personal con Dios, es donde, hermanos, hay un espíritu de servicio, un espíritu de santidad. Allí es donde hay pacto con Dios. Y todo esto pasa, hermanos, en Betel, casa de Dios. Y necesitamos nosotros pasar por todos estos, hermanos. No nos podemos quedar en Gilgal. No nos podemos quedar allí, hermanos, donde, bueno, ya reconocimos que estamos mal. Ya reconocimos, ya Dios me habló en su palabra que estoy mal. Ya Dios está corrigiéndome a través de su palabra. Ya Dios me está disciplinando a través de su palabra. No nos podemos quedar allí. Tenemos que avanzar a la segunda etapa. La segunda etapa es donde tú te empiezas a enamorar del Dios Todopoderoso. Empiezas tú a enamorarte, a tener pasión por estar en la presencia de Dios. Empiezas a tener pasión por servirle a Dios. Empiezas a tener pasión, mi amado hermano, por decirle al Señor: Señor, envíame a mí. Empiezas a tener pasión por dejar atrás todo lo que es del mundo y entrar en un ámbito, hermanos, de consagración a Dios. Ese es el segundo nivel que un cristiano debe de pasar. Yo no sé en qué nivel estés tú. No sé si aún estás en Gilgal, donde apenas reconociste tus fallas, donde apenas reconociste que estás mal, pero te quedaste allí. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de llegar a la siguiente etapa, a Betel, donde empieza ese enamoramiento del Espíritu Santo de Dios. Donde empieza, hermanos, ese pacto con Dios que tú vas a hacer, esa promesa que tú le haces, porque Dios ya te hizo muchas promesas. Pero es tiempo de que tú empiezas a hacerle promesas a Dios. Ese es lo que sucede en Betel. Pero ahora, hermanos, saliendo de allí, de Betel, dice la palabra de Dios que Elías, por ordenanzas de Dios, hermanos, el Señor le dice: ahora quiero que llegues a Jericó, otra ciudad más, otra jornada más. Y en cada una de las jornadas Elías le dice a Eliseo: mira, si quieres puedes quedarte aquí, pero a mí Dios me está llamando a avanzar más allá. Y Eliseo le dice: no, vive Jehová, y vive tu alma, que yo no me separaré de ti. O sea, Elías, hermano, le da la opción a Eliseo de quedarse allí, quedarse en ese nivel si él gusta, si él quiere, ¿verdad? Pero Eliseo dice: oh no, yo ya probé de esto, ahora yo no me voy a quedar aquí, yo quiero avanzar más para allá. Hermanos, sí, en este nivel, hermanos, es donde Elías le dice a Eliseo. En otras palabras, te lo voy a decir así, a la versión Pastor Hurtado. Le empieza a decir: bueno, ¿sabes qué, Eliseo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? ¿Por qué me sigues a donde quiera que yo voy? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué deseas ver? ¿Qué deseas tener? Y le dice: yo quiero la doble porción de tu espíritu. La quiero sobre mí. Una doble porción, hermanos. Fíjate lo que está pidiendo. No está pidiendo una doble porción de su poder. No está pidiendo una doble porción ¿verdad? de hermanos, de su fama. No, él está pidiendo una doble porción de tu espíritu. Porque él sabía que el espíritu que tenía Elías no era el espíritu de Elías, sino que era el espíritu de Dios obrando en Elías. En otra palabra, lo que le estaba diciendo es: ¿sabes qué, Elías? Dios te ha usado en gran manera. Dios te ha usado tremendamente. Pero lo que yo quiero ver cumplido en mi vida es de que Dios me dé a mí tantas responsabilidades como a ti, aún lo doble si fuera posible, pero que también me dé las fuerzas para cumplir el doble de responsabilidades que te ha dado a ti.
Porque cuando Dios te lleve de mi presencia, yo no quiero que esto se acabe. Yo quiero seguir tus pasos, y no solamente tus pasos, sino que yo deseo llegar a donde tú quisiste llegar, pero no pudiste. Yo quiero llegar ahí para la gloria de mi Dios. Una doble porción. Pero este tercero es, hermanos, el lugar que se llama Jericó. Jericó. Y cuando leemos el libro de Josué, cuando lo leemos detalladamente, porque Jericó tiene que ver todo con Josué. Cuando leemos el libro de Josué detalladamente, uno de los aspectos que predominó, hermanos, el libro de Josué fue guerra. Guerra. De principio a fin hay guerra. Incluso el capítulo 12 de este mismo libro de Josué, el mismo capítulo 12 se encarga de detallarnos todas las guerras que Josué tuvo que pasar para obtener la tierra prometida. En el capítulo 12 de Josué comienza a dar información detalladamente, y comienza a decir: estos fueron los reyes que derrotó Josué, y los empieza a mencionar por nombre. 31 reyes en total. Ahora ya hablamos de Gilgal, la eliminación de la carne, la eliminación del yo. Ya hablamos de Betel, casa de él, o sea, casa de Dios, donde hay un encuentro personal con Dios, donde hay separación del mundo, separación del pecado, y entrar hermanos, a congregarnos para Dios, consagrarnos para Dios, perdón. Pero hay un aspecto, hermanos, que muchos cristianos están desapercibidos, y es que también cuando nos separamos del mundo para consagrarnos para Dios, el diablo, hermanos, va a empezar una lucha, una guerra contra ti, hermanos, contra los creyentes. Esto es lo que nos revela esta tercera jornada, que es Jericó. O sea, hermanos, entramos en la primera etapa de un nuevo comienzo. De ahí avanzamos para cuando te empiezas a enamorar del Señor, empiezas tú a consagrarte para el Señor. Y en la tercera etapa, mi amado hermano, agárrate, porque mira, allí es. Por eso es que tú necesitas estar preparado. Tú no puedes brincarte de Gilgal a Jericó, porque entonces el enemigo, las potestades te van a destruir completito. Por eso tú tienes que entrar a Betel, a la presencia de Dios, a la consagración con Dios. Tienes que entrar a hacer pacto con Dios, para que tú puedas enfrentar a tu enemigo, para que tú puedas enfrentar a cada enemigo que se te va a poner en tus caminos. La mayoría de nosotros los cristianos, hermanos, hay un aspecto que muchos cristianos están desapercibidos, hermanos, y es que también cuando tú te levantas para consagrarte, el enemigo se va a levantar contra ti. El enemigo va a hacer hasta lo imposible para que el creyente no tome a Cristo en serio, para que el cristiano no madure y no reciba las riquezas de Cristo. ¿Has conocido tú a cristianos que ya tienen 20, 30 años en el evangelio y no han madurado espiritualmente? ¿Has conocido tú a cristianos, hermanos, a gente que ha estado en el evangelio por mucho tiempo y no ha tomado las cosas de Dios en serio? ¿Has conocido a personas así? ¿Por qué crees que es? Porque hay potestades que se levantan contra uno. Y si tú no estás preparado para pelear la buena batalla contra esas potestades te van a hacer creer que tú estás haciendo lo correcto, cuando nunca has tomado a Dios en serio. Cuando nunca, ¿verdad?, has tomado a Dios en serio. Cuando nunca has madurado espiritualmente. Y ese es el trabajo del enemigo, para que tú no recibas las riquezas de Cristo. Y
Iglesia, escucha esto, iglesia, por favor. Nosotros los creyentes estamos en una guerra espiritual. Si tú ya llegaste a esta etapa, si tú ya pasaste por Gilgal, si tú ya entraste a Betel y ya pasaste por Betel, y si ahora tú has entrado a Jericó, quiero que entiendas que tú entraste a una guerra, a una batalla espiritual, mi amado hermano. Y quiero que tú sepas identificar bien contra quién has entrado tú a una guerra. Porque nos dice la palabra de Dios en Efesios que la lucha, la guerra, no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas que se levantan contra el pueblo de Dios. A veces que nosotros no sabemos identificar contra quién es la guerra, y a veces que nos estamos peleando con los unos con los otros, cuando la palabra de Dios dice que la guerra, la lucha, no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y Josué tuvo esto bien claro, mi amado hermano. En la primera asignación que Dios envió a Josué, mi amado hermano, mira, lo mandó a conquistar la primera ciudad después de cruzar el Jordán. Lo mandó a conquistar, lo mandó, hermanos, a derribar a Jericó. Una potestad tremenda, una potestad muy fuerte, hermanos, espiritualmente hablando. Eran potestades las que habían allí, potestades fuertes. Y hermanos, y antes de acercarse a Jericó, dice la palabra de Dios que Josué miró una imagen de un personaje, que alcanzó a mirar un personaje con una espada desvainada. Y Josué fue y lo enfrentó y le dijo: ¿de qué lado estás tú? ¿Eres tú de los nuestros o eras contra nosotros? Pero el que estaba allí era un ángel que Dios había enviado. Y le dice: yo soy del ejército de Jehová de los ejércitos, y yo estoy aquí para luchar juntamente contigo contra estas potestades. Ahí estaba la primera promesa que Dios le dijo a Josué. Mira, Dios preparó a Josué en el capítulo 1. Cuando tú lees Josué capítulo 1, lo que se trata todo ese capítulo, o la mayoría del capítulo, es Dios hablando con Josué y diciéndole: Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú, Josué, ahora tú levántate, y tú vas a llevar a este pueblo, ¿verdad?, a cruzar el Jordán, a la tierra prometida. Y le empieza a decir: mira, José, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Le empieza a decir: tienes que ser valiente, porque lo que vas a enfrentar va a ser tremendo. Pero le dice: pero no tengas temor de ellos, porque yo los entregaré en tus manos. Nadie te podrá hacer frente, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Pero le vuelve a decir Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Le empieza a decir, hermano, porque esto se trata de fe. Cuando tú entras a Jericó, ya pasaste por el primero, que fue Gilgal, donde reconociste, ¿verdad?, los cambios que necesitabas hacer. Ya pasaste por Betel, donde ya fuiste instruido por el Espíritu Santo. Te enamoraste del Señor y Dios te consagró, Dios te apartó, Dios te ungió. Pero cuando llegas aquí, mi amado hermano, a Jericó, aquí es donde Dios quiere que tú pongas en práctica tu fe. A Josué le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Le empezó a decir: va a haber hombres guerreros mucho más poderosos que tú, Josué. Va a haber ejércitos que van a cuadruplicar o 3 veces más que tu ejército. Pero mira que yo te digo que no les tengas temor a ninguno de ellos, porque yo estaré contigo. Dice: ninguno de ellos te podrá hacer frente, Josué. Eso está hablando de fe que va a ser necesario que la ponga en práctica, mi amado hermano. Hay muchos que queremos llegar a Jericó, pero sin fe. Y ya hablamos, hermanos, de todo eso. Pero mira, iglesia, nosotros los creyentes estamos en una guerra. Jericó, hermano, representa el lugar de lucha, representa el lugar de combate, el lugar de guerra. Pero también representa un lugar de victoria y conquista a través de la fe y obediencia a Dios. Es en Jericó que Dios te da un corazón de guerrero, un corazón de guerrera. Es en Jericó donde Dios, mi amado hermano, te arma de valor, te arma de fe, te cubre. Dice que nos pongamos
la armadura de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Jericó representa el lugar de lucha, de combate, de guerra? ¿Por qué? Porque hay muros espirituales, hermano, potestades, en otras palabras. Hay potestades que nos detienen, hermanos. Nos detienen de muchas, hermanos, de muchas veces nos impiden. Nos detienen, o aún muchas veces nos impiden conquistar las bendiciones de Dios en nuestra vida. Muros que, hermanos, que el enemigo ha levantado. O sea, potestades que el enemigo levanta para mantenernos en el desierto, en el oprobio del mundo. Muros que hoy necesitan ser derribados, mi amado hermano, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Muros que hoy necesitan ser derribados por la fe que tú vas a depositar en la palabra de Dios para tu vida. Hay muros, potestades que necesitan ser derribados, que tú no has podido derribar. Mira, mi amado hermano, en la primera generación del pueblo de Dios, dice la palabra de Dios que toda la primera generación, estamos hablando de millones de personas, que Dios los había llamado para entrar a un mejor lugar. Y mira cómo los engañó el enemigo, mi amado hermano. Yo quiero decirte, mi amado hermano, que a veces el enemigo nos quiere engañar, porque el enemigo quiere mantenernos bien calmaditos, sin hacer nada. Nos quiere mantener en el desierto y nos quiere hacer pensar que vamos bien y que vamos avanzando. No te sorprendas que tú mueras en el desierto y nunca llegues al lugar destinado. Porque mira, mi amado hermano, tú podrás decir: sí, pastor, pero siempre que vengo a la iglesia siempre hay presencia de Dios. Sí, sí hay presencia de Dios. Oh, pero aquí hay bendición de Dios. Yo puedo experimentar las bendiciones de Dios. Sí, pero eso no quiere decir que tú ya estás preparado para entrar. Tú puedes experimentar la presencia de Dios, sí. Tú puedes experimentar las bendiciones de Dios, sí. Pero eso no te garantiza que tú ya estás preparado para entrar. ¿Sabes por qué? Porque mira, en el desierto, mi amado hermano, en el desierto, cuando Dios sacó al pueblo de Israel al desierto para entrar a la tierra prometida, en el desierto, allí estaba la presencia de Dios con ellos. Allí estaba esa nube que los cubría del calor. Era la presencia de Dios. De noche allí estaba la presencia de Dios en una columna de fuego para calentarlos. Esa era la presencia de Dios. En el desierto allí había milagros. De una roca salía agua para saciarlos. Esos eran los milagros que experimentaron de parte de Dios. En el desierto había maná, había milagros, había prodigios, tantas cosas. Pero aunque allí estaba la presencia de Dios en ese desierto, el desierto no era el destino final para ellos. El desierto no era el lugar donde Dios los quería. Dios los quería en la tierra prometida. Y tú podrás decir: es que hay presencia donde yo estoy, es que hay milagros donde yo estoy, sí. Pero no es allí donde Dios te quiere. No es allí tu destino final. No te confundas que porque en ocasiones has sentido la presencia de Dios, que porque en ocasiones Dios ha hecho milagros en tu vida, no te des por seguro. No te confundas que todo está bien. Tenemos que meditar en nuestro caminar. Y nadie te puede decir que tú estás mal. Yo no estoy tratando de decir que tú estás mal. No, que tú te investigues a ti mismo y que seas honesto y decir: estaré yo dándole lo mejor de lo mejor a Dios en mi vida. Estoy siendo obediente. Estoy poniendo a Dios en primer lugar. Estoy siendo obediente. Estoy atendiendo el llamado que Él me ha hecho. Y si para muchos de esos tu respuesta es no, ten cuidado. Tengamos cuidado. Jericó representa la fe que vence a los principados y potestades. Esto es el resultado. Mira, tú no vas a poder llegar aquí. Muchos quieren llegar aquí sin entrar a Gilgal y sin pasar por Betel. Quieren llegar directamente a Jericó. Ser un vencedor de las potestades. Ser un vencedor que vence a sus enemigos. Ser un vencedor que conquista terrenos, que conquista esto, que conquista lo otro. Pero quieren llegar ahí, pero sin pasar por Gilgal, sin pasar por Betel. Y no se puede. Jericó representa la fe que vence a los principados y potestades. Pero esto es el resultado de haber estado en Gilgal,
de nuevos comienzos. Este es el resultado de entrar a Betel, casa de Dios, lugar de encuentro con Dios, lugar de pacto con Dios, lugar de revelación con Dios, un lugar de consagración a Dios. Ese es el resultado de haber pasado por esos dos. Entonces mira lo que nos dice Josué. Vamos a ir, Josué capítulo 6. Si le quiere dar lectura a mi hermano Eduardo, a Josué capítulo 6. Josué 6 versículo 1 y 2. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Mira lo que está pasando. Dice la palabra de Dios, Jericó fue la primera conquista que tuvieron. El ejército de Jericó no sabían la potencial que había en los israelitas, en el pueblo de Dios. Era para ellos una sorpresa que el pueblo de Dios había llegado hasta allí. Y aunque el ejército de Jericó era muchísimo más grande, muchísimo más poderoso, esos sí eran hombres de guerra, hombres guerreros, hermanos, que toda su vida habían sido guerreros. Pero mira lo que dice, ya cuando Dios les dio órdenes de entrar y conquistar a Jericó. Mira lo que dice aquí, dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie podía entrar ni salir. ¿Por qué estaba cerrada Jericó? Mira, es que ellos tenían temor del pueblo de Dios. Decían: ese Dios que está con ellos es un Dios poderoso. Pudimos ver cómo ese Dios abrió el mar rojo y ellos entraron en seco. Pudimos ver antes de llegar aquí, ¿verdad? Antes de llegar aquí, cómo Dios abrió el Jordán y igualmente pasaron por seco en medio del Jordán. Ellos decían: ese Dios al cual ellos sirven es un Dios poderoso. Ellos vienen de parte de ese Dios. Y ellos no sabían cómo reaccionar, cómo actuar. Lo que decidieron hacer es cerrar todas las puertas. Y dice que estaba bien cerrada. Yo pienso que la remacharon con tantas cosas que dijeron: no podrán entrar, porque si logran entrar, sabrá Dios cómo nos va a ir. Dice que estaba bien cerrada. Tenían temor de ellos. Y así es como Dios quiere, mi amado hermano, que sucedan las cosas. Dios quiere que el enemigo, cuando vea a un hijo de Dios, a una hija de Dios, se ponga a temblar y diga: ahí viene un hijo de Dios, ahí viene una hija de Dios. Dios quiere que el enemigo te tema a ti, mi amado hermano. Pero hoy en día hay tanta gente que le teme al enemigo. Y mira el versículo 2, dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, Josué, yo ya he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. En otra palabra le dice: no te preocupes, ya los has vencido. Ya los has vencido porque ya te los entregué yo. Pero algo que Dios constantemente habló con Josué en el capítulo 1: mira que te mando que te esfuerces. Y comienza a decirle que esta palabra, que mis direcciones hacia ti, que mi palabra siempre la obedezcas para que te vaya bien en todo lo que tú hagas. Le empieza a decir: nunca te apartes de esta palabra, nunca te apartes. O sea, en otra palabra le está diciendo: mientras tú sigas mi dirección, Josué, mientras tú me obedezcas, yo te voy a dar la victoria en todo lo que tú emprendas. Y no le temas a ninguno de ellos, porque no podrán hacerte frente en todos los días de tu vida. Pero la condición es: obedece a mi palabra. Marcha conforme yo te diga que marchas, y cuando yo te lo diga y como yo te lo diga. Aquí la instrucción fue: Josué, tú vas a vencerlos, pero no vas a pelear. Tú vas a hacer lo que yo te diga. Y aunque fueron direcciones muy locas para carnalmente hablando,
tú ya sabes, ya no voy a entrar en esta área, hermanos, pero, ¿verdad? ¿Quién va a ganar una batalla contra hombres guerreros? Hombres, hermanos, que eran hombres que les gustaba la sangre, que les gustaba matar. ¿Quién iba a ganar una batalla con simplemente caminar alrededor y alrededor y alrededor del edificio, y en la última vuelta ¡ah!, gritar? No pude gritar bien por la garganta, pero me salió medio. Pero si eso fue las instrucciones de Dios, hay que hacerlo. Y vencieron. Hay veces que Dios nos da instrucciones a nosotros y nosotros decimos: no, creo que Dios se equivocó, mejor lo voy a hacer a mi manera. Y por eso nos va mal, por eso no avanzamos, por eso el enemigo nos sacude, nos zarandea, y empiezan a suceder cosas que no estaban destinadas para nosotros. Pero por nuestra incredulidad, por nuestra desobediencia, suceden muchas cosas que no deberían de suceder en nuestras vidas. Entonces, mi amado hermano, mira, estas son las etapas que debemos de cruzar. La pregunta es: ¿en cuál de estas etapas estás tú? ¿Estarás en Gilgal? Y no quiero decir que eso sea malo, no, es bueno, porque ya de perdida entraste a la primera etapa. Pero no te quedes ahí. Si estás allí en Gilgal, si apenas reconociste tantas fallas que tienes, si apenas Dios te dio la luz para que pudieras ver ese punto ciego que tú no veías, haz algo al respecto. No te quedes ahí. No te quedes solamente reconociendo. No, pon alguna acción a eso. Avanza al siguiente nivel, al nivel de Betel, la casa de Dios, donde hay pacto con Dios, donde hay encuentro personal con Dios, donde hay enamoramiento del Espíritu Santo, donde hay un espíritu de servicio, un espíritu de voluntad. Y si es que ya estás allí, atrévete a creerle a Dios. Atrévete a creerle a Dios. Pídele a Dios que aumente tu fe. Si Dios te está mandando al siguiente nivel, donde tú sabes que no va a ser fácil, donde tú sabes que se van a levantar contra ti potestades, donde tú sabes que el enemigo va a atacarte diariamente a causa de a donde tú te has levantado, atrévete a creerle a Dios. Si Dios te está llamando a esa área, a ese lugar, es porque Dios te ha dicho: porque yo pelearé tus batallas y nadie te podrá hacer frente. Atrévete a creerle a Dios. Pídele a Dios que aumente tu fe, porque Jericó, hermanos, es el lugar donde la fe vence a las potestades. Jericó, mi amado hermano, representa la fe que vence a los principados y potestades. Jericó representa, mi amado hermano, las victorias de Dios en tu vida, las manifestaciones del poder de Dios en tu vida. Allí es donde la mayoría de nosotros queremos estar hasta esta etapa. Allí es donde deberíamos estar ya, en esta etapa, la mayoría de nosotros. Ahora la pregunta es: ¿en qué etapa estás tú? ¿Qué estás haciendo para llegar a la siguiente etapa? Si es que estás en la primera, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás comprometiendo con Dios y decirle como dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás luchando por enamorarte más de Dios cada vez? ¿Estás pidiéndole a Dios un espíritu de servicio? ¿Estás pidiendo a Dios que tú puedas tener un espíritu de consagración para Él? ¿Estás orando por eso? ¿O estás orando solamente: dame un carro nuevo, dame un trabajo nuevo, dame una casa nueva, dame un esposo nuevo, dame una esposa nueva? ¿Qué le estás pidiendo? A veces pedimos cosas que no debemos de pedir, hermano. Y si ya estás en la segunda etapa, ¿qué estás haciendo para llegar a Jericó? Quizás tú dirás: allí se necesitan valentía. Claro que sí, Dios te la da. Dice la palabra de Dios que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de valentía.
Dios ya nos prometió que Él estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Dios ya nos prometió que Él peleará nuestras batallas. Dios ya nos prometió que el enemigo no nos podrá hacer frente mientras nosotros sigamos los pies del Señor, las pisadas del Señor, las direcciones del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos, en esta tarde? Falta la última, todavía por venir, hermanos, la última, que es el Jordán. Falta esa enseñanza, con esa estaremos culminando. Con esta, hermanos, estaremos culminando, y hay muchos puntos muy poderosos, porque ese es, hermanos, ¿verdad?, la entrada a la promesa de Dios. Acuérdate que el Jordán, hermanos, Jordán es, vamos a decir, la línea, es ¿cómo se le llama? La frontera. El Jordán es la frontera de la tierra prometida. Pero si tú estás del otro lado del Jordán, ese es el desierto. Cuando tú cruzas el Jordán, ya entraste a lo prometido por Dios. Y no quiero decir mucho aquí, porque de algo así se va a tratar el mensaje del domingo. Muchos hermanos, cuando Dios ya nos da la luz verde de ya cruza el Jordán, queremos cruzar el Jordán y ya entra a la tierra prometida, y cada quien por su lado a hacer y conquistar lo que pueda. No. Hay un momento donde Dios te dice: pero espérate. Ya cruzaste, pero espérate. Te voy a dar direcciones hacia qué es lo que debes de hacer para que te vaya bien aquí en la tierra prometida, ¿verdad? Entonces falta ese, hermanos, el Jordán, para el siguiente servicio. Y ese estudio, hermanos, bueno, no le he preguntado, pero bueno, de una vez le voy a pedir al hermano Eduardo que se prepare para que lo traiga. Amén, hermano. ¿Verdad? Ya lo comprometí, hermano. Públicamente. No, hermano, será de bendición, porque yo estaba estudiándolo y wow, hay cosas poderosas ahí, ¿verdad? Pero me gusta darle oportunidad, hermanos, a diferentes personas, porque yo creo que el Espíritu Santo lo tenemos todos aquí, ¿verdad? Y cuando nosotros buscamos del Espíritu Santo, hermanos, Dios nos va a hablar, sea una persona o sea la otra, pero la persona tiene que estar buscando del Espíritu Santo. Amén. Así es de que vamos, hermanos, así de esta manera a darle gracias a Dios, hermanos, por esta enseñanza, y pedirle al Espíritu Santo que nos dé las fuerzas, hermanos, para continuar avanzando, para continuar, hermanos, ¿verdad?, de una etapa a otra y a otra, hasta que lleguemos y atravesemos el Jordán, hasta que lleguemos a esa tierra prometida por Dios. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Dios, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu gran misericordia, Señor, porque en tu gran misericordia, Señor, y porque tú nos amas, Señor, es por lo cual tú, Señor, constantemente, mi Dios, nos hablas de no quedarnos atrás, Señor. Nos hablas acerca de cómo avanzar. Nos hablas acerca, Señor, de lo que es necesario en nuestras vidas pasar, mi Dios, para que podamos lograr entrar a esa tierra prometida. Señor, gracias porque tú nos alertas si es que nos hemos quedado tranquilos en la primera etapa, porque tu venida está pronto, Señor. Y no queremos, Señor, que cuando tú llegues, Padre amado, nosotros apenas nos encontremos en la primera etapa, Señor. Queremos, Señor, que tú nos encuentres trabajando en tu obra, que tú nos encuentres, Señor, buscando cada día más de tu rostro, que nos encuentres, Señor, avanzando hacia el llamado celestial, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que cuando nuestras fuerzas menguen, Señor, que tú nos fortalezcas por tu Espíritu Santo, Señor. Aumenta la fe, Señor, de aquellos que necesitan aumentar su fe, Padre. Aumenta las fuerzas de aquellos que no las tienen, Señor. Y te pedimos, Señor, que juntos como iglesia, Padre amado, nos podamos fortalecer los unos a los otros, Señor. Porque tu palabra nos dice, Señor, que la lucha, la guerra, la batalla no es contra carne ni sangre, Señor, sino contra potestades de las tinieblas, que vienen a detener, a estancar a tu pueblo,
que vienen, Señor, a traer un espíritu de conformismo a tu pueblo, Señor. Padre, ayúdanos, mi Dios, a que cuando esto suceda, Señor, que juntos como iglesia nos podamos ayudar los unos a los otros, Señor. Que podamos, Señor, levantar los brazos del que está cansado. Que podamos levantar, Señor, los brazos de aquel que ya no tiene fuerza, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que cuando alguien se levanta en contra de nosotros, dentro de la congregación, allá afuera en el mundo, en nuestro hogar,